Se está grabando la llamada. Pues bueno, chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a terminar de ver la clase que les tenía grabada. Vamos a terminar de ver lo que viene siendo la norma oficial mexicana 07 y también algunas consideraciones respecto a la planificación familiar, ¿vale? Recordemos que el embarazo no únicamente se hace con base pues a prevenir en este caso la consulta una vez que se quiere concebir, sino desde antes y después. En este caso, en esta clase se va a enfocar principalmente en el cuidado prenatal, en las consultas prenatales, cuáles son las mínimas que se requieren, además también, en este caso hablando sobre la medicación, la vacunación, qué dosis y qué estudios de laboratorio son los que yo tengo que pedir y qué valoraciones tengo que realizar en cada consulta prenatal. Vale, esa presentación únicamente es para que sepan qué es lo que vamos a ver. En este caso, es nuestra famosa norma oficial mexicana 007 SSA 2016. Vamos a estar comparando esta norma con la guía de práctica clínica que es del 2025, que salió para Alemar, que tiene puntos interesantes y algunas cosas que sí o sí tenemos que actualizar. Recordemos que un embarazo es un proceso largo, que en un solo documento tratar de abarcar todas las complejidades es muy difícil, pero para eso tenemos distintas bibliografías, ¿vale? Dentro de ellas se encuentra la guía de pareja clínica y la norma oficial mexicana 007, ¿vale? Entonces voy a empezar a presentar pantalla desde la otra, donde les puedo, en este caso, donde les puedo rayar. Déjenme uno desde el otro dispositivo. Vale. Vamos a ver algunas consideraciones básicas. Muy bien. Número uno, la norma oficial mexicana nos habla de distintos puntos. Los que vamos a abarcar aquí en este caso es, ahora sí que antes de la concepción y cuando se hace el diagnóstico de la concepción. ¿Cuáles son esos tres puntos? Bien, vamos a empezar. Aquí en una diapositiva nueva, vamos a comenzar. Número uno, tenemos que saber el control prenatal, ¿vale? Muchas veces nos van a decir cuánto es lo mínimo que se requiere, ¿vale? Entonces, vamos a ver primeramente nuestra norma oficial mexicana, ¿vale? Voy a cambiar de una. Luego que nos dice la norma oficial mexicana 007. ¿De qué nos va a platicar ella? Bueno, principalmente sobre la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. Engloba muchísimos aspectos, ¿vale? Dentro de los principales, los que vamos a checar aquí es la planificación del embarazo, el cuidado prenatal y ya el trabajo de parto y puerperio lo vamos a ver en la siguiente clase del día lunes, que es donde también nos vamos a meter viendo ya directamente las patologías, ¿vale? Qué medicamentos y lo de las cajas rosas y rojas. Vale, número uno, la norma nos viene muy explícitamente que tenemos que ver la planificación del embarazo, ¿vale? Dicha planificación va a ser antes de la concepción, ¿vale? La primero es la planificación. Y también tenemos que ver en este caso el cuidado prenatal. Es complicado, pero créanme que hay algunas partes interesantes, sobre todo con la actualización que hubo sobre la vacunación y algunos tratamientos derivados de la hiperemesis gravídica, entre otras cosas. Segundo es lo del parto, ¿vale? Después el puerperio, y por último el papel de la práctica, ¿vale? Entonces, son en general estos cuatro puntos. Número uno de ellos es la planificación, el cuidado prenatal, el parto y el puerperio. Vamos a comenzar primeramente con la planificación, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña división aquí. Y vamos a acercarnos. Vamos a ver principalmente la planificación.
Ok, síndrome, creo que es. La norma oficial mexicana nos sigue recomendando como único fármaco para la planificación es el ácido fólico, ¿vale? Nos dice que para antes de la concepción, el cuidado preconcepcional, lo voy a apuntar aquí para que no se nos olvide, el cuidado preconcepcional tiene que ser 3 meses antes, ¿vale? 3 meses antes. Entonces, les puedo decir aquí que bajo mi experiencia respecto al tratamiento del paciente, es más del 90% de todos los embarazos los vamos a descubrir de manera rutinaria en la consulta. Y solamente, esto se descubre, solamente un 10% son los que se diagnostican, perdón, son los que se preparan, ¿vale? Son los que tenemos en este caso prevención. Son los que se van a planificar. ¿Vale? Entonces, 90% de todas las pacientes que van a estar embarazadas y que me ha tocado atender, y lo dice también la norma y la guía de práctica clínica, se descubre, se hace un diagnóstico prácticamente por clínica porque la paciente ya llega embarazada. Y el 10% es aquel que tiene la prevención de planificar su embarazo. Entonces, si se quiere planificar un embarazo de manera correcta, la guía oficial, la norma oficial mexicana nos dice que tenemos que ir 3 meses antes para empezar, en este caso, a evaluar los riesgos. ¿Qué tenemos que ver? Bueno, no, además de estos 3 meses, debemos de ver la salud de la paciente. Salud de la paciente. Y no únicamente la norma nos indica iniciar con el ácido fólico, ¿vale? Que es una dosis de 0,4 miligramos cada 24 horas. Más aparte, pues recibir orientación sobre la nutrición adecuada y evitar lo que viene siendo tabaco, alcohol y otras sustancias recreativas, ¿vale? Alcohol, tabaco y otras sustancias. Eso es lo que nos dice la famosa y la hermosa norma oficial mexicana 007. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos pide, en este caso también, la guía de práctica clínica. Nos vuelve a hacer las mismas recomendaciones. 3 meses antes del embarazo, la salud de la paciente, igualmente iniciar con el ácido fólico 0,0, de 0,04 miligramos cada 24 horas o una diaria, más parte referir a servicios de nutrición y evitar prácticamente las sustancias nocivas como alcohol y tabaco. La única diferencia que me va a decir la guía de pareja clínica es que en este caso tenemos que hacer un énfasis sobre también la pareja, ¿vale? Muchas veces a consulta solamente va la mujer, pero la guía de pareja clínica en su última actualización del 2025 nos refiere que no únicamente tiene que ir la mujer, sino que también tiene que ir el hombre, ¿vale? Tiene que acudir la pareja. ¿Vale? Porque un embarazo no se hace solo, un embarazo se realiza por medio de dos personas, ¿vale? Pues eso es la primera gran recomendación que nos realiza, ¿vale? Ahora sí vamos a empezar con lo bueno, que en este caso son las consultas prenatales, ¿vale? Voy a poner aquí esto, ¿vale? En este caso son las consultas prenatales y qué es lo que nos compete saber qué estudios de laboratorio vamos a realizar en cada una de ellas, ¿vale?
¿vale? El mínimo, el mínimo de consultas prenatales con base en la norma 007 es de 5, ¿vale? Lo mínimo o las consultas mínimas que se tienen que realizar a una paciente es de 5, ¿vale? Esto no lo olviden. Esto es lo que se va a preguntar en el examen con fines académicos. ¿Cuánto es el número de consultas prenatales que tiene que realizar una paciente? Y sigue siendo 5 todavía, ¿vale? 5 son las consultas prenatales que se tienen que realizar. Ahora, ¿cuándo se tienen que realizar estas mínimos 5 intervenciones o 5 consultas prenatales? También la norma en la que de práctica clínica nos hacen recomendaciones respecto al esquema de en la cual semana de gestación tiene que venir la madre, además de cuáles son los estudios que se tienen que realizar. ¿Vale? Si tomamos en consideración lo mínimo que se requiere, bueno, en este caso es la primera consulta, nos habla principalmente de la confirmación del embarazo. Confirmación del embarazo, ¿vale? En este caso, ¿en qué semana de gestación se tiene que ver aproximadamente? Y es en la que más del 90% de las pacientes, que es en la sexta y la octava semana de gestación, ¿vale? ¿Vale? Muchas veces los pacientes llegan precisamente porque pues tienen amenorrea, empiezan a tener alguna sintomatología, empiezan a tener náuseas y la gran mayoría de pacientes que llegan al consultorio piensa que es una enfermedad estomacal, que comieron algo que les cayó mal, etcétera, ¿vale? Pero la primera es confirmar el embarazo, o sea, confirmar el diagnóstico de embarazo de la sexta a la octava semana de gestación. Y es aquí donde tenemos que iniciar toda la historia clínica. No va a ser una consulta de únicamente unos 10, 15, 20 minutos. No, no, no. La guía de práctica clínica del 2025 que nos hizo la actualización nos dice que la duración mínima que tiene que tener esta consulta debe ser de 30 a 40 minutos, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque nos vamos a poner básicamente a chismear con la paciente, viendo todos sus antecedentes, factores de riesgo y empezar a abrirle una historia clínica, un expediente, pero en este caso de embarazo. Entonces, la duración mínima que tiene que tener ese tipo de consultas, porque es la primer visita, es de 30 a 40 minutos. Si yo te pregunto en el examen, ¿cuándo tiene que durar esta consulta prenatal? Es de 30 a 40 minutos. Permítame tantito. ¿Vale? De 30 a 40 minutos. Eso es lo que nos dice con base a la norma oficial mexicana. Todo lo que voy a poner en este caso de color, vamos a agarrar verde, va a ser de la guía de práctica clínica que más o menos sigue una orientación similar, pero hay algunas cosas que sí es importante enfatizarlas, ¿vale? Número uno también nos dice que nuestra hermosa primer consulta prenatal debe de ser a la sexta a la octava semana y la guía de práctica clínica nos recomienda que sea principalmente antes de la 12ª semana de gestación. Entonces, idealmente tiene que ser de la sexta a la octava semana de gestación, ¿vale? La fecha ideal. Pero también la guía de práctica clínica nos recomienda que la consulta tenga una duración de 30 a 40 minutos, más aparte que sea antes de la semana 12 de gestación. ¿Y qué es lo primerito que tenemos que empezar a ver aquí? Evaluar la edad gestacional. Como punto importante es evaluar la edad gestacional
Y también es de esta cosa muy importante que incluso muchas mujeres llegan con su cartilla de vacunación, pues es ver el propio esquema de vacunación. Es ver propiamente el esquema de vacunación. Y punto importante, lo voy a poner en color rojo. En este caso se tiene que pedir el primer ultrasonido, ¿vale? El primer ultrasonido. ¿Vale? Entonces, número uno, aquí de las cosas importantes, vamos a recapitular, se confirma el diagnóstico del embarazo, se inicia toda la historia clínica con una duración de mínimo de 30 a 40 minutos antes de la doceava de gestación, antes de de la doceava semana de gestación, o idealmente de la sexta a la octava semana de gestación. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Evaluar la edad gestacional, ver el esquema de vacunación de la paciente que vamos a checar más adelante y pedir el primer ultrasonido. ¿Qué otra cosa importante tengo yo que verificar aquí? Pues en este caso, las pruebas de laboratorio. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio? Yo tengo que pedir mínimamente, ¿vale? Una biometría hemática, ¿vale? Haciendo principalmente referencia a los niveles de hemoglobina. Voy a pedir una biometría hemática, una química sanguínea, una química sanguínea de 3 elementos. También voy a pedir un examen general de orina, ¿vale? Y algo súper importantísimo, vamos a ver qué enfatizar en cada uno de ellos. Algo súper importantísimo va a ser el grupo de RH, el grupo sanguíneo de RH, tanto de la madre como del padre, o de la madre y del progenitor, ¿vale? ¿Vale? Eso es algo súper importante. También vamos a mandar a hacer un estudio que es un urocultivo. En dado caso de que la paciente tenga una infección en vías urinarias asintomática y se le pueda dar tratamiento antes de que exista una inmunosupresión por la propia fisiología del embarazo y pues pueda llegar a ser una infección oportunista y diseminarse. ¿Vale? Entonces tenemos que pedir aquí también un urocultivo. Otra cosa que también se van a realizar en este tipo de pacientitas es la prueba para VIH y el BRD, que es precisamente para la detección de sífilis. Entonces, ¿cuáles son los estudios de laboratorio que vamos a pedir? Una biometría hemática, una química sanguínea de 3 elementos, un examen general de orina, grupo sanguíneo y grupo RH tanto de la madre como del padre para ver incompatibilidad del mismo, un urocultivo para ver que no tenga una infección en vías urinarias y también la prueba de VIH y la prueba de sífilis que se le conoce como BDRL. ¿Vale? ¿Qué vamos a enfatizar en cada una de ellas? Biometría hemática principalmente en los niveles de hemoglobina. Química sanguínea de 3 elementos nos va a hablar principalmente de los electrolitos, vamos a enfatizar en este caso los electrolitos. En el examen general de orina vamos a hacer el principal énfasis en los asuados, ¿vale? En este caso, para ver que no tengamos proteinuria. ¿Cuáles son los principales asuados, doctor? Bueno, es creatinina y urea, ¿vale? En este caso, para ver que no tengamos algún daño renal. Pero haciendo principalmente énfasis en proteinuria. El grupo sanguíneo, tanto de la madre como del padre, precisamente para ver la incompatibilidad de RH, ¿vale? Sobre todo cuando es muy peligroso. Cuando mami es negativa y papá es positivo. Vamos a ver que hay una medida súper importante para verificar en este momento cuáles son las medidas necesarias para no tener algún problema como la enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Vale? El urocultivo precisamente para ver una infección de vías urinarias asintomática y las pruebas de enfermedad, de infecciones de transmisión sexual, ¿vale? Eso es lo primerísimo que se va a pedir, ¿vale? Lo primerísimo que se va a pedir. Vamos a ver qué es lo que vamos a ver en el segundo, en este caso, en la segunda visita.
La segunda visita nos dice que tiene que ser de la 10ª a la 13ª semana de gestación o 13.6 semanas de gestación, ¿vale? Nuestra segunda visita. Nos vamos dando rojo para que no se nos olvide. De la 10 a la 13.5 semanas de gestación. Que significa que son 13 semanas con 6 días. Yo no puedo poner 13 semanas con 7 días porque prácticamente sería la semana 14. ¿Qué voy a hacer aquí? Bueno, aquí lo primero que vamos a ver aquí es escuchar o propiamente ya identificar la frecuencia cardíaca fetal, ¿vale? Es lo primerito que yo tengo que ver aquí. Aquí ya puedo yo checar en este caso el fondo uterino o la altura uterina. ¿Qué otra cosa súper importante tengo que hacer aquí? En este caso, como yo ya pedí en este momento mi primer ultrasonido, ya lo voy a empezar a verificar. Entonces aquí tengo yo que, aquí sí o sí ya tengo que tener mi ultrasonido ya en mis manos, ¿vale? El primer ultrasonido, yo ya lo tengo que empezar a verificar. Se le recomienda a la paciente que su ultrasonido se haya realizado entre la semana 11 y la semana 13, ¿vale? ¿Qué otra cosa, qué otro estudio de laboratorio voy a pedir aquí? Importantísimo, yo voy a pedir un urocultivo, igualmente para ver que no tengo una infección de vías urinarias. Y en este caso también durante casi todas las consultas prenatales, de aquí en adelante, mejor dicho, todas las consultas prenatales, tú tienes que medir la proteinuria por tira reactiva. Bueno, tu proteinuria por tira reactiva, más aparte tu urocultivo. Eso es lo primerito que tú tienes que empezar a checar. En la tercera semana de en la tercera visita, prácticamente nuestra tercera visita, va a ser aproximadamente la semana 16 a la semana 18. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, en este caso se va a pedir lo mismo que el anterior, o sea, se va a hacer lo mismo que el anterior. Checar en este caso frecuencia cardíaca fetal, igualmente altura o fondo uterino, ¿vale? Y aquí también tenemos que pedir otro ultrasonido, ¿vale? Nuestro segundo ultrasonido, que se le tuvo que haber tomado en este momento desde la semana 18 a la semana 22. Eso es lo más importante. Como tratamiento, si es que todo va bien o como datos de laboratorio, únicamente se va a volver a pedir la proteinuria por tira reactiva, que significa que nosotros como enfermería tenemos que tener nuestras tiras reactivas listas en la tercera consulta. Prácticamente a partir de nuestra primera consulta, por eso también mandamos un ego, también verificamos aquí la proteinuria, pero una manera de ver que no siga avanzando, que no siga apareciendo sin tener un estudio de laboratorio sanguíneo previo, es checarla con la tira reactiva, ¿vale? La proteinuria. Vámonos con nuestra cuarta visita, ¿vale? Si es que todo va bien. En el caso de nuestra cuarta visita, se tiene que hacer idealmente a la 22 o 22ª semana de gestación. ¿Qué es lo que vamos a checar igualmente? Bueno, en este caso tenemos que evaluar la frecuencia cardíaca fetal, que creo que ya se volvió un cliché. Tenemos que verificar igualmente la altura y fondo uterino. Tenemos en este caso que verificar en este caso la salud fetal. Vale. ¿Qué pruebas de laboratorio voy a realizar aquí? Bueno, igualmente vamos a seguir realizando nuestra proteinuria por tira reactiva, ¿vale? Más aparte tenemos aquí cosas súper importantes que tenemos que ver, es el tamizaje de diabetes gestacional, ¿vale?
¿Por qué precisamente en la cuarta visita o por qué exactamente en esta semana? Porque recuerda que durante esta semana de gestación ya está formada la placenta y una de las principales hormonas que se encarga de que se transporte glucosa y nutrientes del placenta hacia el bebé o hacia el producto es la hormona lactógeno placentario, que como dijimos es la que causa una resistencia a la insulina, cuyo pico máximo se encuentra a partir de la 21 a la 22 semana de gestación. Entonces, si aquí hacemos un tamizaje de diabetes gestacional, pues es más factible que nos podamos encontrar con este diagnóstico y prevenir a que se convierta después del embarazo en una diabetes mellitus tipo 2, ¿vale? Aquí, ¿por qué? Principalmente por la hormona conocida como lactógeno placentario. Vale, eso es lo que tenemos que realizar en nuestra cuarta visita. ¿Qué otra cosa es súper importante? Bueno, ya nuestra quinta y sexta visita, si todo va bien. Aunque recordemos que tanto la guía de práctica clínica como la norma oficial mexicana 07 nos recomiendan más de 5 consultas. Lo mínimo para que en este caso tenga una buena historia clínica la mujer son 5, pero se puede realizar más ya individualizando a cada paciente. En nuestra quinta en visita, que se realiza principalmente de la semana 28 hasta la semana 32, tenemos que realizar igualmente lo mismo, frecuencia cardíaca fetal, tenemos que ver la altura uterina, ¿vale? Y ahora, aquí tenemos que tener en este caso ya nuestro tercer ultrasonido, ¿vale? Más o menos de entre la semana 29 a la 30. Eso nos puede ser recomendado después, ¿vale? Y en este caso, si tenemos a mami y papi con un grupo sanguíneo diferente, ¿cuándo es donde se va a realizar la inmunización, en este caso de la mami, para evitar la enfermedad hemolítica del recién nacido? Tiene que ser cuando mami sea negativa y papá sea positivo, ¿vale? ¿Qué se tiene que aplicar aquí en dado caso de que la prueba de RH sean negativos y positivos en los dos progenitores? Bueno, pues tenemos que aplicar la inmunoglobulina anti-D, ¿vale? En el RH negativo, si es que aún no está sensibilizada. Tenemos hasta esta quinta visita para poder aplicar este tipo de inmunoterapia, ¿vale? Entonces aquí lo voy a poner de rojo porque también es súper importante que no lo olviden. Igualmente, aplicar la inmunoglobulina anti-D. La inmunoglobulina anti-D en dado caso de que la mami sea RH negativa y papi sea RH positivo. Esto para evitar que el sistema inmunitario de la mami empiece a atacar al producto y genere la enfermedad hemolítica del recién nacido. Además, de igual manera, se le va a aplicar lo que viene siendo la proteinuria por tira reactiva, ¿vale? Ahora, otra cosa súper importantísima que incluso voy a poner como de color rosita, es en este caso lo que nos dice la norma oficial mexicana respecto a la antropometría. ¿Vale? Eso sí, es muy claro en nuestra norma oficial mexicana 007, que nos dice que en cada consulta prenatal tú vas a medir peso y talla y crecimiento abdominal, ¿vale? En todas las consultas, ¿vale? Llámese las mínimas 5 o que vaya a tener más o una por mes o una cada 15 días. Ok, ¿vale? Entonces en todas las consultas tú tienes que medir, en este caso es peso, talla y fondo uterino o altura uterina. Ahora, ¿qué nos dice en caso de referencia? ¿Qué quiere decir? Que si no hay, en este caso después de las 20 semanas de gestación, un crecimiento normal, o sea, tomando como referencia la 20ª semana de gestación, que no se tenga un crecimiento normal y que incluso se siga estancando después de las 20 semanas de gestación,
que dijimos que es donde va a haber un crecimiento abrupto después de esto, o sea, que el producto no tenga un crecimiento acorde o que no crezca prácticamente, tomando como referencia a quién, a la 20ª semana de gestación, se tiene que referir sí o sí a un segundo nivel, ¿vale? Entonces, eso sí es importante. Si después de la 20 semana de gestación, que tú sigues midiendo peso, talla y fondo uterino y ves que no hay cambios significativos respecto a la 20 semana de gestación o que se sigue manteniendo igual, sí o sí tenemos que referir a un segundo nivel. ¿Vale? Sí o sí tenemos que referirnos, en este caso, a un segundo nivel. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Vale? La suplementación de la mami. Ya habíamos dicho que la norma oficial mexicana nos recomienda nuestro famoso ácido fólico de 0.4 miligramos, pues cada 24 horas a 3 meses antes del embarazo. ¿Por qué? Porque en este caso, recordemos que durante el embarazo y la organogénesis va a haber un proceso de la regeneración del tubo neural. El ácido fólico disminuye aproximadamente del 92 al 94% los defectos que hay en el tubo neural. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Si en este caso mami ya tuvo antecedentes de defectos del tubo neural, se tiene que aumentar la dosis, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Por eso es muy importante la prevención, ¿vale? Voy a cambiar de letra para que nos quede claro. En este caso es la suplementación, que es súper importante. Si nos dice, la dosis básica de tu hermoso ácido fólico es 0.4 miligramos cada 24 horas por 3 meses. Obviamente antes del embarazo, ¿vale? Antes del embarazo. Pero si mami, si la paciente, por eso sirve la historia clínica y por eso la primera consulta tiene que durar mínimamente de 30 a 40 minutos porque te vas a poner a chismear con la paciente todos los antecedentes que tenga y si ya tuvo un antecedente de defectos del tubo neural, o sea, que paciente que ya ha tenido antecedentes, ¿vale? Antecedentes de defectos del tubo neural, voy a poner incluso de mayúsculas. Se tiene que aumentar la dosis, ¿vale? En este caso, ¿cuánto? Bueno, se tiene que aumentar la dosis de 5 miligramos, ¿vale? 5 miligramos, igualmente, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, todo bien. ¿Vale? Ahora, en dado caso de que la mami llegue a tener anemia, cuando, por ejemplo, por eso, durante la primera consulta prenatal, tú pediste lo que viene siendo tu biometría hemática y tu química de 3 elementos para verificar que la paciente no tenga anemia, ¿vale? ¿Cuándo voy a dar, en este caso, suplementación por anemia? ¿Vale? ¿Cuándo se considera anemia para empezar, ¿vale? Se va a considerar anemia cuando la hemoglobina sea menor de 11 gramos por decilitro. No tengamos una hemoglobina menor a 11 gramos sobre decilitro, o sea, menor a 11 gramos sobre decilitro. Aquí, ¿qué tenemos que dar? En este caso va a ser el hierro, ¿vale? Vamos a empezar la suplementación con hierro. Hierro de 30 a 60 miligramos. En este caso, cada 24 horas a partir de la 20ª semana de gestación. Entonces vamos a aplicar hierro cuando tengamos sospecha de anemia y más aparte tengamos la hemoglobina ya confirmada de menor a 11 gramos sobre decilitro. ¿Vale? Aquí ya se considera anemia. Entonces vamos a dar suplementación con hierro de 30 a 60 miligramos a partir de la semana 20 de gestación. O sea, voy a poner aquí después de las 20 semanas de gestación. Esta es una consideración muy, pero muy importante, ¿vale? Vamos a recapitular entonces lo que tenemos que hacer en cada parte de lo que viene siendo la consulta prenatal, ¿vale?
Número uno, tenemos que verificar la planificación, ¿vale? Dijimos que más del 90% de todos nuestros embarazos se descubren por una típica consulta normal, ¿vale? Solamente el 10% se realiza prevención o son planificados. El cuidado preconcepcional, que quiere decir que tiene que ser mínimamente 3 meses antes. Tenemos que ver en este caso, ver la salud de la paciente, verificar que no tenga alguna patología, alguna enfermedad crónico-degenerativa, iniciar la terapia de ácido fólico con 0.4 miligramos cada 24 horas durante estos 3 meses. De igual manera, si la paciente ya tiene antecedentes de defecto del tubo neural, la dosis se va a aumentar a 5 miligramos, ¿vale? Nutrición, igualmente referirse al curso de nutrición y evitar que la paciente tenga, en este caso, consumo de alcohol, consumo de trabajo y otras sustancias recreativas. En la guía de práctica clínica, además, se añade también que tienen que acudir a la pareja a veces si se va a planificar, porque muchas veces, y eso me ha pasado muchísimo en consulta, la madre es la única que acude, pero quien tiene el defecto para no poder concebir es el padre. Entonces, es una recomendación que nos dice la hermosa guía de práctica clínica. Consultas mínimas que nos refiere nuestra norma oficial mexicana 007, dice que es un mínimo de 5. La primera de ellas es donde se confirma el embarazo, que idealmente tiene que ser entre la semana 6 a la 8ª semana de gestación, y que dijimos que la consulta, para que no nos demanden, porque así nos dice textualmente, tiene que ser una consulta larga, de aproximadamente de 30 a 40 minutos. Si en dado caso a la madre se le pasa, porque créanme que hay mames que no saben que están embarazadas, la primera consulta sí o sí tiene que realizarse antes de la 12ª semana de gestación, donde se tiene que iniciar toda la historia clínica del paciente o de la paciente, de ahí a que dure tantísimo tiempo. Y donde tenemos que también evaluar la edad gestacional. Ahorita vamos a ver el esquema de vacunación, que es muy importante, y se va a pedir el primer ultrasonido. ¿Qué otra cosa se va a pedir? Una biometría hemática para ver principalmente los niveles de hemoglobina, la química sanguínea para ver en este caso los niveles de los electrolitos, un ego haciendo principalmente a la proteinuria, que la mami no esté eliminando en este caso proteínas por medio de la orina, nos quiere decir ya de un daño renal, y también haciendo principal énfasis en los asuados. ¿Cuáles asuados? Pues en este caso dijimos que urea y creatinina, ¿vale? También se le va a pedir grupo sanguíneo y grupo de RH, tanto a la mamá como al papá. ¿Cuándo es un foco de alarma sí o sí? Cuando la mami tenga un grupo negativo y papá tenga un grupo positivo. Más aparte, también dijimos que se le va a pedir un urocultivo para verificar en este caso que la paciente no tenga una infección de vías urinarias asintomática y en este momento, debido a la inmunosupresión del embarazo, pues pueda llegar a generar síntomas y complicaciones más adelante. También vamos a pedir pruebas de infecciones de transmisión sexual, como es la clásica prueba para el VIH, y la BDRL, que es para la prueba de sífilis, ¿vale? Todo esto se le va a pedir en la primer consulta. Segundo, nuestra segunda visita, nuestra segunda consulta prenatal, dice que va de la semana 10 hasta la semana 13.6, o sea, hace que es 3 semanas de gestación con 6 días. ¿Qué vamos a checar aquí? En este caso, la frecuencia cardíaca fetal, la altura o fondo uterino, y tenemos que verificar en este caso nuestro primer ultrasonido, que tiene que ser o tiene que haber sido realizado idealmente entre la 11ª y la 13ª semana de gestación. De igual manera, vamos a pedir otro urocultivo. Igualmente dijimos que de aquí en adelante, en todas las consultas que van aquí en adelante, si son las mínimo que nos recomienda la norma oficial mexicana 07, pues en las 4 consultas restantes o en la paciente individualizada, en este caso, pues todas las consultas tenemos que tener tenemos que checar la proteinuria con una tira reactiva. En todas las demás consultas es de cajón este tipo de estudios, ¿vale? Ahora, en nuestra tercera visita, que es aproximadamente de la 13ª a la 18 semana de gestación, igualmente medimos frecuencia cardíaca fetal y la altura uterina. Y aquí tenemos que pedir nuestro segundo ultrasonido, que tiene que ser realizado idealmente entre la semana 18 y la semana 22. Igualmente verificamos proteinuria. Nuestra cuarta visita idealmente tiene que realizarse a las 22 semanas de gestación. Volvemos a checar exactamente lo mismo, pero aquí, como dijimos, que va a haber un desarrollo de una hormona que en este encargo se encarga de transmitir todos los nutrientes, en este caso una mayor difusión a lo que viene siendo de la placenta al producto, que se llama lactógeno placentario. Tú vas a pedir aquí un tamizaje de diabetes gestacional. Más aparte, si ese tamizaje de diabetes gestacional o incluso también ya no se nos recomienda el uso de una prueba, una,
que en este momento empiezas a checar una glicemia capilar y la paciente ya empieza con una glucosa mayor a 92, ya es un caso probable de que a lo mejor tenga diabetes gestacional y se tiene que pedir en este caso en la cuarta semana, en la cuarta visita, tienes que llegar a pedir lo que viene siendo una curva de tolerancia a la glucosa, ¿vale? Entonces, si aquí con esto tú sospechas con diabetes gestacional sale arriba o incluso con una propia glicemia, si es que la paciente dice que no se puede realizar el estudio, con una glicemia capilar en ayuno, o sea, que esté arriba de 92 miligramos sobre decilitro, tú puedes llegar a pedir la curva de tolerancia a la insulina, ¿vale? Lo voy a apuntar lo voy a dejar de color verde. Vas a pedir la curva de tolerancia a la insulina. Vale, vas a pedir una curva de tolerancia a la insulina, principalmente para que la tenga en la semana 28. Que es cuando dijimos que el lactógeno placentario pues anda ya haciendo su trabajo para que se nutra la bendición, ¿vale? Nuestra quinta visita, que es cuando ya va a llegar precisamente con su curva de tolerancia a la insulina, ya podemos confirmar si hay diabetes gestacional. Si no, pues continuamos. Igualmente, la quinta consulta tiene que realizarse de la 28 a la 32 semanas de gestación. Checamos lo mismo y vemos nuestro tercer ultrasonido, que es aproximadamente de la semana 28 o la semana 29, perdón, a la semana 30 en adelante. Y aquí, si tenemos en este caso una diferencia del grupo sanguíneo y RH entre mami y papi, donde principalmente mami es negativa, se tiene que aplicar la inmunoglobulina anti-D para evitar, ya repítanlo conmigo, la enfermedad hemolítica del recién nacido. Igualmente, volver a verificar la proteína con una tira reactiva. Algo que nos hace mucho énfasis la norma oficial mexicana es que en todas las consultas tú vas a medir a pesar a la paciente. Si tiene, en este caso el fondo uterino, ya no hay crecimiento después de las 20 semanas de gestación, se tiene que referir sí o sí a un segundo nivel. Vamos a hacer una recapitulación respecto a la suplementación. Antes del embarazo, o sea, 3 meses, la paciente, si no tiene antecedentes de ningún efecto del tubo neural, tiene que tomarse 0.4 miligramos de ácido fólico cada 24 horas. Si hay defectos, la dosis se sube a 5 miligramos. Gracias a tus estudios laboratorios, si tú detectas que la mami tiene anemia, en este caso anemia ferropénica, que quiere decir que tiene una hemoglobina menor a 11 gramos sobre decilitro, yo voy a empezar con la suplementación con hierro de 30 a 60 miligramos después de la semana 20 de gestación. ¿Qué otra cosa se toma en consideración para ese tipo de pacientitas? Déjenme ver si encuentro una imagen respecto a la cartilla de vacunación, que hay una parte muy importante. Vale, déjenme copiar esta imagen porque esta sí viene muy importante. Dejen copio esta imagen. Y déjenme, les empiezo a proyectar desde la otra pantalla. Vale. ¿Qué es lo que nos recomienda? Bueno, nos dice que vacuna de tétanos, difteria se recomienda, pero no le voy a colocar la típica vacuna de tétanos, sino que tiene que ser la famosa TDPA. ¿Qué significa TDPA? Que es una vacuna acelular, ¿vale? La vacuna celular tiende a tener menor reacciones adversas en el caso con la mujer. ¿Por qué tiene que ser acelular? No tiene que ser la que nos administran de manera cotidiana a los adultos, a los bebés o a los recién nacidos o a las personas que se les aplique la vacuna normal de tétanos, difteria y pertussis, la famosa TDPA, porque como en este caso puede llegar a tener bacterias vivas atenuadas, puede llegar a tener un mayor compromiso inmunológico. La mujer, propiamente por el embarazo, está inmunodeprimida, ¿vale? Por lo tanto, una vacuna celular va a causar menor reacciones adversas, ¿vale? La influenza básica también se le va a seguir poniendo y en este caso la vacuna contra la hepatitis B. Son las que se van a recomendar
principalmente durante el embarazo. La que viene en nuestra hermosa cartilla de vacunación, que es la famosa TDPA. ¿Cuándo se va a aplicar? A partir de la semana 20 de gestación. ¿Cuál está completamente contraindicada una vacuna de la influenza con este tipo de variantes? La de sarampión rubiola. ¿Por qué, doctor, va a estar contraindicada la de sarampión rubiola? Bueno, principalmente porque es la que tiene, en este caso, bacteria, en este caso son virus vivos atenuados, ¿vale? Igualmente la triple viral, sarampión, rubiola y paperas, rubiola sola y polio. Todo prácticamente lo que viene siendo vacunas, en este caso, de virus, que son bacterias vivas atenuadas, van a estar contraindicadas. Y en este caso, ese tipo de la influenza LATB, o sea, con 4 serotipos. ¿Cuál puede considerarse una condición especial? Igualmente, tétanos y difteria se sigue utilizando. Hepatitis A. La vacuna de hepatitis A en México casi no se utiliza, la verdad. No se encuentra actualmente en nuestro esquema básico de vacunación. Y prácticamente la que está todavía puede llegar a utilizarse, puede ser la rabia, el meningococo, el neumococo y la polio IBP, ¿vale? En este caso son las condiciones para la vacunación y que son las recomendaciones de vacunación durante el embarazo. ¿Cuáles sí se recomiendan? Pues en este caso, tétanos, difteria y pertussis, principalmente la TDPA, porque es acelular y por lo tanto al ser acelular hay mayor cantidad de reacciones adversas. ¿Cuál está completamente contraindicada? Influenza principalmente con estos serotipos y prácticamente todas las vacunas virales. Sarampión rubiola, bivalente, o la trivalente, sarampión rubiola de parotiditis, rubiola sola, y en este caso también la de la varicela, ¿vale? Entonces, esas son las consideraciones que nos tenemos que tomar en cuenta para una pacientita embarazada. Ahora, otra cosa, ¿qué es lo que yo tengo que checar respecto? Y que dijimos que son los asuados, ¿vale? Y donde también a partir de un examen general de orina, tú puedes llegar a percatarte que la paciente ya tiene diabetes gestacional o que ya tiene diabetes mellitus, ¿vale? Nos vamos a hacer principalmente a partir de la nefrona. Aquí estamos sacando una de las perlas, ¿vale? Vamos a irnos directamente al túbulo colector, lo que viene siendo la nefrona, que dijimos que la nefrona es la unidad funcional estructural del ser humano, de los riñoncitos, ¿vale? Ahora, ¿qué checamos aquí? Bueno, nos vamos a dar cuenta que en el túbulo colector y conducto colector va a haber una gran cantidad de procesos de intercambio, de reabsorción y de eliminación. No voy a meter con esto, sino más bien en esto. En la orina secundaria y en la orina definitiva. ¿De qué está compuesta esta orina? Bueno, principalmente agua, electrolitos. Urea, creatinina, ácido úrico y nitrógeno ureico son los famosos asuados o desechos de nitrógeno. ¿De dónde proviene el nitrógeno? Pues a partir de la dieta, principalmente de las carnes rojas y suplementos alimenticios, ¿vale? ¿Cuál teníamos que hacer principalmente énfasis en la mujer? La urea y la creatinina, porque son los dos principales y básicamente la creatinina lo que nos indica un inicio o un indicio de daño renal. ¿Qué otra cosa puede encontrar en la orina primaria? En la orina secundaria definitiva, bilirrubina, toxinas como lo pueden ser fármacos y glucosa. Aquí está de color rojo porque hay una consideración especial. La glucosa no debe de presentarse en la orina secundaria definitiva. Esa orina que tú tiras en el retrete no tiene por qué presentarse de manera aquí. O sea, ¿qué quiero entender? Que cuando tú vas al baño y haces pipí, no tiene que haber glucosa, ¿vale? ¿Cuándo va a haber presencia de glucosa en la orina? Cuando la glicemia capilar esté arriba de 180 miligramos sobre decilitro. Quiere decir que si hay glucosa en la orina, la glicemia que tuvo la paciente o que tiene el paciente es arriba de 180 miligramos sobre decilitro. ¿Por qué? Bueno, vámonos a la fisiología. Hay una porción de la nefrona que se le conoce como túbulo contorneado proximal. Aquí, en el primer segmento, que se le conoce también como segmento S1, tienes a estos que se llaman SGLT2, que son los encargados de reabsorber el 100% de glucosa. Imagínate a esta porción de la nefrona como si fuera una banda, y en esa banda va pasando la glucosa. Cuando la glucosa está por debajo de 180 miligramos sobre decilitro, se puede reabsorber el 100%. Pero si ya superas los 180 miligramos sobre decilitro en sangre, ¿qué quiere decir? Que mi hermoso cotransportador sodio-glucosa, o llamado, como lo mencionan en los libros de farmacología, los SGLT2, prácticamente ya no se dan abasto y por lo tanto va a haber remanentes de glucosa en la orina
secundaria o también conocida como la orina definitiva, ¿vale? De igual manera que otra cosa no debemos de encontrar en la orina secundaria definitiva, proteínas. ¿Por qué no debe de haber proteínas? Porque si hay proteínas es un indicio de daño renal. Por eso, en todas las consultas prenatales, desde la primera en adelante, incluso desde la primera, que es la recomendación que hace la guía de práctica clínica, tienes que sí o sí checar proteinuria con tira reactiva. Un riñoncito sano no tiene por qué tener proteínas. ¿Por qué? Porque de manera fisiológica, en esta porción que vamos a checar más adelante, que se le conoce como cápsula de Bowman, ocurre esto. ¿Vale? Esto que estás viendo aquí es la cápsula de Bowman, que se compone principalmente de qué o de qué. Nada, vamos a ver. Una arteriola aferente, que es la que accesa y es la que le va a llevar la sangre al glomérulo, que es quien lo va a decir, quien lo va a filtrar. El glomérulo, imagínate que es como si fuera un colador que únicamente va a permitir el paso de sustancias pequeñas, como cuál, en este caso, el agua, la glucosa, electrolitos como el sodio y el potasio, y como máximo la inulina, ¿vale? Después esta sangre que se filtra se tiene que regresar otra vez hacia el torrente sanguíneo. Tú tienes aquí algo que se le conoce como barrera de filtración. ¿Por quién está dado esta barrera de filtración? Pues el epitelio, propiamente, o también conocidos como podocitos, ¿vale? Reciben ese nombre porque parece que tienen tentáculos, por eso se les denominó podocitos. La membrana basal, que tiene una característica bien interesante, y el endotelio. La membrana basal tiene una carga negativa, ¿vale? Por lo tanto, las proteínas, debido a su carga y su tamaño, no logran pasar a través del endotelio y por estas fenestraciones, que son pequeñas aberturas que tiene el vaso sanguíneo. Por lo tanto, no pasan las proteínas principalmente por su tamaño, o sea, no logran pasar este filtro, y más aparte, al tener una carga negativa y la membrana basal tiene una carga negativa, recuerda que ambos polos, que si son lo mismo, recuerda cuando tú juntas unos imanes y colocas los mismos polos, no se atraen, sino más bien que se repelen. De esta manera, el riñoncito tiene una manera de protegerse para que no pasen proteínas. Cuando hay un daño en la barrera de filtración y ya existe un paso de proteínas hacia la nefrona y hacia la orina secundaria, ya es un indicio de daño renal, ¿vale? También puede ser un inicio desde la eclampsia, preeclampsia y ya directamente síndrome de Hell. Por eso es que entender riñoncito es una parte muy importante. ¿Vale? Entonces, vamos a ver esta parte y les dejo en este caso de proyector. No sé cuántos minutos nos hicimos 1 hora, como les dije, va a ser una clase pues pequeñita. En este caso, pues nada más vimos los puntos más importantes de la consulta prenatal, un poquito de énfasis respecto a la vacunación, ¿vale? Y en este caso, cuáles son los estudios de laboratorio que vamos a estar realizando en cada una de ellas, ¿vale? Espero que les guste esta clase, chicos. Como les prometí, va a ser una clase pequeña, donde vimos lo básico, la norma, algunas recomendaciones que nos dan la guía de práctica clínica, y ya el trabajo de parto y las patologías las vamos a estar viendo la siguiente semana, el día marzo 17, ¿vale? El 17 de marzo, ¿vale? A la misma hora. Nos vemos, chicos, y cuídense mucho.